Bueno, el pasado domingo hemos comenzado nuestra nueva serie de estudio bíblico titulada La Gran Familia de Dios. Y veíamos en ese primer sermón cómo Dios decidió soberana y santamente amar un pueblo, ¿verdad? Salvar a ese pueblo y hacer parte de ese pueblo de ese amor eterno que el Dios Trino siempre disfrutó. Hemos visto que Dios quiso que ese pueblo que Él escogió desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios quería que sea herramienta para su gloria y que gocen de Él por siempre. Vimos también en ese primer sermón del pasado domingo el compromiso de cada una de las personas que componen la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hemos visto que ese compromiso, que ese pacto que se llevó en la eternidad entre los componentes de la Trinidad, lleva por nombre en teología como el pacto eterno de redención o el pacto intratrinitario, en donde el Padre planificó la salvación y eligió a sus redimidos. Luego vimos cómo el Hijo se comprometió a ejecutar esa salvación, porque fue el Hijo quien llegó a la cruz, ¿verdad? El Hijo se comprometió a ejecutar esa salvación y también a redimir a los que el Padre le entregó. Recuerdan que veíamos en Juan 17 cómo el Hijo en todo momento en su oración sacerdotal decía: a los que el Padre me dio. Yo oro por estos, ¿verdad? Estaba hablando de los que el Padre le entregó en la eternidad. Y veíamos también que en ese plan eterno de redención, el Espíritu Santo se comprometió a aplicar vida a los corazones de los escogidos por el Padre. También el Espíritu Santo se comprometió a santificar a los escogidos por el Padre y también a guardar a los escogidos por el Padre. De esa manera podíamos apreciar bíblicamente que el origen del pueblo de Dios se dio en la eternidad, antes de la fundación del mundo. El título del sermón de esta mañana es La Iglesia Universal, parte 2. La Iglesia Universal, parte 2. Y vamos a desglosar este sermón en 3 encabezados. Número 1, vamos a ver una breve conceptualización de la palabra pacto, porque es algo que estamos repitiendo mucho, ¿verdad? Pacto, pacto. ¿Qué es pacto? Bueno, vamos a verlo en ese primer punto. El punto número 2, vamos a ver el pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? Y por último, en este sermón vamos a ver, número 3, el antiguo pacto. Vamos a ver qué es el antiguo pacto. Así que entramos de lleno a nuestro primer punto, una breve conceptualización de la palabra pacto. Un pacto, estimados hermanos, amigos, un pacto es un acuerdo entre dos partes, entre dos personas, en donde ambos, ¿verdad? Ambas personas proponen los términos del pacto y las consecuencias de no cumplir ese pacto, ¿verdad? Eso es conocido también como un pacto bilateral de dos partes, ¿verdad? Es decir, que ambas partes tienen derecho de formular el pacto que están haciendo, ¿verdad? Ambos participantes tienen igualdad de voz y voto en la formulación del pacto. Ese es un pacto bilateral de ambas partes. Cuando hablamos de un pacto divino, es decir, ya de un pacto en donde Dios participa, ya no se puede llamar pacto bilateral. Porque obviamente decíamos que un pacto bilateral es entre dos iguales. Y el hombre no es igual a Dios, ¿verdad? El hombre no puede compararse con Dios para decir que puede, con igualdad de voz y voto, ponerle sus términos al pacto con Dios, ¿verdad? El hombre no podría proponer de igual a igual los términos que él quiere para el pacto, ¿no? El pacto con Dios no es bilateral. El pacto con Dios es unilateral. Viene solamente los términos del lado de Dios.
El hombre no puede proponer. Dios es quien da los términos del pacto. Es unilateral. Y eso incluye también las consecuencias de no cumplir el pacto, ¿verdad? Entonces, la criatura no tiene por qué objetar ante la palabra de autoridad de su creador. El siervo no tiene por qué objetar ante la palabra del amo, del soberano, del Señor del universo. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se dan cuenta lo que Pablo está haciendo? Está diciendo, nadie puede ir y ponérsele de frente a Dios y decirle, ¿por qué estás haciendo esto? Porque nadie es igual a Dios, ¿verdad? Tristemente, en la actualidad, hay personas que tratan a Dios con tal irreverencia, de tal manera que creen que pueden ordenarle cosas a Dios, porque dicen, tenemos derecho, ¿no? Tenemos derecho. Si somos hijos de Dios, yo voy a donde mi papá y le exijo, ¿no? Porque pensamos que así, incluso pensamos que así los hijos pueden hacer, ¿no, hermanos? ¿No? A Dios no se le hace así. No se le ordena cosas, no se le decreta cosas. Algunos incluso tratan de ponerle condiciones a Dios, ¿verdad? Ya, Señor, si tú haces esto por mí, ya, yo voy a hacer esto por ti. ¿No? Como que estamos tratando de hacer un trato con Dios, ¿no? Le estamos poniendo términos, ¿no? Y no, hermanos, Dios no es así. Pablo dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Se ve una diferencia, ¿no? Por eso, hablando del tema de pacto divino, entonces, el pacto con Dios es unilateral. Los términos solo los da Dios y las consecuencias de no cumplirlo vienen de Dios también. Y así pasamos ahora a nuestro punto número 2, el pacto de obras. El pacto de obras. Desde el principio de la creación, hermanos, se puede apreciar que el Dios soberano es quien pone los términos de su pacto con la criatura. Como veíamos hace rato, ¿no? Es un pacto unilateral, viene todo de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En primer lugar, lo que podemos ver en ese mandato de Dios a Adán es que Adán no trató de regatear con Dios, ¿verdad? Adán no trató de decir, a ver Dios, ¿y si hacemos mejor esto? No. Dios dijo y Adán tenía que obedecer, ¿no? Unilateral. En el texto que acabo de leer de Génesis 2, versículos 16 y 17, se puede apreciar la esencia del pacto de obras, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender qué es el pacto de obras, porque ahorita estamos medio, a ver, ¿de qué está hablando el hermano? ¿No? Bueno, pacto de obras tiene como esencia lo siguiente: haz esto y vivirás, ¿no? Haz esto y recibirás bendición. Está hablando de que tú obedeces lo que Dios te dice, tú obedeces la palabra de Dios y en consecuencia positiva recibirás la bendición que Dios da. Ahorita vamos a verlo con el texto que estamos viendo, ¿no? Pero antes es bueno preguntarnos, ¿no? Si Dios está dándole a Adán y Eva un pacto de obras, un pacto que tiene como esencia hacer para recibir, ¿será que Adán y Eva estaban capacitados para poder hacer lo que Dios les estaba pidiendo? La respuesta es sí, estaban capacitados. En Génesis 1:27, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que Dios los creó a su imagen. ¿Recuerdan, no? Y Dios creó al hombre a su imagen. Y en el mismo versículo 27 vuelve a repetir, por si no nos había quedado claro, a imagen de Dios los creó.
¿Y por qué es importante saber que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios? Bueno, la idea del hombre hecho a la imagen de Dios nos habla de que Dios decidió comunicar algunos de sus atributos a su creación. No en el mismo grado que Dios los tiene, pero sí decidió comunicarlo a su creación. De tal manera que el hombre, la creación de Dios, pueda reflejar las maravillas de quién es su creador. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios es santo. De tal manera que Dios le da al hombre, desde la creación, santidad, ¿no? Adán y Eva fueron creados santos. Significa que fueron creados sin pecado. Fueron creados sin maldad. Fueron creados, como dice también, al finalizar, ¿no?, la creación en gran manera. Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Así fueron creados Adán y Eva, santos. Y de tal manera, más adelante el apóstol Pedro va a decir que alguien que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo tiene que ser santo porque Dios es santo. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que su criatura refleje santidad porque el Creador es santo. También el tema del amor, por ejemplo, ¿no? Dios es amor, dice la palabra. Y Dios, que es amor, le ha dado al hombre la capacidad de amar como Dios ama. Y obviamente, vamos a ver que después de la caída eso se distorsiona. Pero cuando uno nace de nuevo por la fe en Jesucristo, la Escritura está llena de instrucciones, de mandamientos a los cristianos de amad como Cristo te amó, ¿verdad? Incondicionalmente. Entonces, como podemos ver, Dios le da al hombre la capacidad de amar como Él ama, porque Dios es amor. Lo mismo con la justicia, ¿no? Lo mismo con la fidelidad, lo mismo con la misericordia. El Señor le traspasa, le comunica alguno de sus atributos al hombre. Hay otros atributos que no se los comunicó, ¿verdad? Conocido como los atributos no comunicables de Dios, como ser, por ejemplo, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Nosotros no somos nada de eso. Dios decidió qué darle al hombre y definitivamente eso ya nos habla de la gracia de Dios. Él no tenía por qué darnos nada de eso, pero nos lo dio. ¿Y por qué estamos hablando de eso, hermanos? Estamos hablando de que el hombre fue hecho a imagen de Dios, de tal manera que como era el hombre a imagen de Dios, era santo, ¿no? Era justo, de tal manera que ahora el hombre estaba capacitado para hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo, haz esto para recibir esto, el hombre estaba capacitado por Dios porque recibió alguno de sus atributos para hacerlo. Así que no había excusa para lo que luego sucedió con Adán y Eva. ¿Se dan cuenta? No es culpa de Dios. No fue culpa de Dios. Y vamos a ver cuáles fueron los términos del pacto de obras, ¿no? Del pacto que Dios hizo con el hombre, capacitado para hacerlo. De todo árbol del huerto podrás comer. Normalmente cuando nosotros pensamos en el mandamiento que Dios le dio a Adán, lo pensamos en una connotación negativa, ¿verdad? Pensamos que Dios empezó prohibiendo algo. Pero en realidad lo que vemos en el mandamiento es que Dios empezó más bien dando, abriendo, ¿verdad? Esta frase nos muestra que Dios no es un tacaño, que Dios no es un matagozo, que Dios no es un aguafiestas que quiere arruinarle la felicidad o arruinarle el gozo al cristiano, no. Este texto más bien nos muestra que Dios es dadivoso, que Dios es bondadoso, que Él es un Dios de gracia. Él da. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se dan cuenta? No es una negativa, es más bien gracia, está dando. Pero otra cosa que nos muestra esta primera frase del pacto de obras es que Dios está mostrando las bendiciones de su pacto. Las bendiciones de su pacto. Por ejemplo, uno de los tantos árboles que Dios dice que el hombre puede comer es el árbol de la vida, que se encontraba en medio del huerto, según Génesis 2:9, si lo puedes ver.
El árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y Dios le dice, de todo árbol puedes comer, incluyendo el árbol de la vida. Siendo el árbol de la vida, hermanos, un árbol permitido por Dios para que el hombre pueda comer de él, se muestra de forma explícita la bendición de la vida eterna puesta a la disposición del hombre por parte de Dios en este pacto. Esa es la bendición que Dios estaba ofreciendo al hombre, la vida eterna. Nunca, desde el principio, Dios nunca le cerró la puerta a la vida eterna al hombre. ¿No? Tú la puedes conseguir, le dijo. Solo tienes que ir y comer del árbol, ¿no? Se la puso ahí. Pero también, así como había la bendición en caso de que el hombre obedeciera la palabra de Dios, también había la consecuencia si no lo hacía, ¿no? En Génesis 2:17, el Señor presenta los términos de la desobediencia al pacto de obras. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La consecuencia, ¿no? A la desobediencia. De manera que en el pacto de obras vemos a la criatura capacitada por Dios para cumplir su mandato, vemos la bendición de Dios en el caso de que obedeciera y vemos la maldición de la muerte, ¿no? En el caso de no cumplimiento. ¿Y cuál era la bendición de Dios si lo cumplía? La vida eterna, ¿verdad? El pacto de obras lo tenía todo. Ahora, nosotros tristemente conocemos cómo continuó la historia, ¿verdad? Sabemos cuál fue el accionar de Adán y Eva. Prefirieron creerle a la serpiente antes que creerle a su creador. Creyeron la mentira de la serpiente diciendo, no morirás, serás como Dios. Y eso definitivamente borró lo que Dios les había dicho. No, vas a morir, vas a morir. Y bueno, las consecuencias no se hicieron esperar, ¿no? Y lo triste de esta historia es que no solo afectó a Adán y Eva. La historia cuenta que Adán, o la escritura nos dice que Adán estaba representando a toda su posteridad. Es decir, a todos los descendientes de Adán, que somos nosotros. Adán estaba siendo como cabeza federal de toda la humanidad, representante de toda la humanidad. Y cuando Adán se equivocó y pecó, tristemente conllevó a la caída de toda la humanidad. El teólogo Pascal Denault, que es un teólogo canadiense, dice lo siguiente: si Adán hubiera obedecido, él y su posteridad, está hablando de sus hijos, su descendencia, después de él habrían alcanzado la vida eterna, al ser sellados en inmortalidad e incorruptibilidad, pero su desobediencia marcó la entrada de la muerte en el mundo. Es el pacto de obras, dice Pascal, lo que fundamenta el principio de haz esto y vivirás. ¿Se dan cuenta lo que decíamos hace un momento? Esa es la esencia del pacto de obras. Haz esto y vivirás. Así como también estableció el principio de la paga del pecado es la muerte, ¿no? Adán y Eva podían hacer esto, es decir, cumplir la palabra de Dios y vivir eternamente, ¿no? Conseguir la vida eterna. Pero por su desobediencia se aplicó lo que conocemos y el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Las consecuencias, ¿no? Del pacto de obras partió todo eso, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos lo que es de manera breve el pacto de obras, ¿no? Es el mandato dado por Dios de haz esto y recibirás lo que yo te ofrezco, ¿no? En el caso de Adán era la vida eterna. Ahora vamos a entrar a nuestro tercer punto, ¿no? El antiguo pacto. El antiguo pacto. Y aquí vamos a entrar a un pequeño paréntesis, porque estoy seguro que ahorita algunos deben estar preguntándose, ¿y qué es todo esto de pactos, 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 ¿no? Bueno, sé que te has dado cuenta que hemos estado mencionando en esta serie de sermones muchos pactos, ¿no? Por ejemplo, el pasado domingo hemos visto el pacto eterno de redención, ¿no? Dios haciendo un pacto con Él mismo en eternidad. Hace ratito estábamos mencionando el pacto de obras, ¿no? Dios
con Adán. Ahora, en este punto 3, vamos a hablar sobre el antiguo pacto, ¿no? Y el siguiente domingo vamos a hablar sobre el nuevo pacto. Entonces, pacto. Bueno, la razón de que estamos hablando de pactos, hermanos, es que la Biblia tiene una columna vertebral pactual. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos va a mostrar que tiene un esqueleto de pactos, ¿no? Dios va hablando y se va expresando a través de pactos con sus siervos, de tal manera que nosotros podemos ver eso a lo largo de la Escritura. Y hay varios cristianos, sobre todo fieles cristianos del pasado, que lo vieron de esa manera. Y entre ellos están, por ejemplo, los que redactaron la Confesión de Fe de Londres 1689, que por si alguno no sabía, esa es la confesión de fe que nosotros tenemos como Iglesia Bautista Reformada Sola Gracia, ¿no? La Confesión de Fe de Londres 1689. Y hay un teólogo llamado Jeffrey Johnson, que voy a estar mencionándolo mucho en este sermón también, que habla sobre la Confesión de Londres y su pactualidad. Escuchen lo que dice Johnson. Cada capítulo de la confesión de fe está construido sobre una matriz pactual. Aunque el capítulo 7 es el capítulo específico dedicado a hablar sobre los pactos, los otros capítulos, por ejemplo, sobre la creación, la providencia, la caída del hombre, Cristo, la justificación, el arrepentimiento, el evangelio, las buenas nuevas y la perseverancia de los santos, se aplican desde una perspectiva pactual. ¿Se dan cuenta lo que dice este hermano, este teólogo Jeffrey Johnson? Que la confesión de fe que nosotros tenemos es una confesión que en todos sus puntos habla de pactos, ¿no? Se basa en los pactos. Cuando habla de la creación, pactos, ¿no? Cuando habla de la caída del hombre, pactos, ¿no? Sobre Cristo, pactos. Y así, en general nos está diciendo, es una confesión pactual. Y es bueno recordar esto, hermanos. La confesión de fe está basada en la Biblia, ¿no? Todo lo que vemos en una confesión de fe ha salido de la Biblia. No es un invento de hombres, no es algo que a alguien se le ocurrió y dijo, a ver, voy a poner esto. No. Salió todo de la Biblia. Una confesión de fe son los puntos de la Biblia de manera ordenada, ¿no? Esto es lo que creemos que la Biblia enseña de manera ordenada. Y nuestra confesión de fe es pactual porque la Biblia muestra desde el principio hasta el final que es pactual. Así dicho esto, cerramos paréntesis para entender por qué estamos hablando de pactos. Y ahora vamos a mencionar en 3 incisos el tema del antiguo pacto, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el antiguo pacto? Inciso A. ¿Qué es el antiguo pacto? El antiguo pacto, estimados hermanos, es ese pacto que Dios hizo con la nación de Israel por medio de su siervo Moisés en el monte Sinaí. ¿Recuerdan lo que mencionaba hace un momento en mi oración? Cómo Dios se hizo presente en el monte Sinaí de tal manera que temblaba y el pueblo asustado no sabía cómo reaccionar ante la presencia de Dios. Bueno, ese momento es en donde Dios les dio su pacto, el pacto con Israel. Otra vez, Pascal de Nau dice, la expresión antiguo pacto se utiliza para designar el pacto celebrado entre Dios e Israel en el éxodo de Egipto, ¿no? Pacto del que Moisés fue mediador en el monte Sinaí. Así que lo que Pascal de Nau le está diciendo es que el antiguo pacto tiene que ver con el pacto de Dios con Moisés y el pueblo de Israel, ¿no? Lo que es conocido como el pacto mosaico o el pacto sinaítico, porque se ejecutó en el monte Sinaí, ¿no? Vamos a ver Éxodo 19, 3 al 6. Éxodo 19, 3 al 6. ¿Cómo fue ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel? Fue así. Éxodo 19, 3 al 6. Y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, y escuchen el pacto: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, le está hablando al pueblo de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es la tierra. Ahora está mostrando las bendiciones, ¿verdad? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que como podemos ver, Dios en Éxodo 19 hizo ese pacto con Israel en el monte Sinaí. Nuevamente, ahora vamos a ir comparando con el pacto que hizo con Adán. Nuevamente vemos a Dios poniendo los términos del pacto. La cosa no ha cambiado, ¿no? No es que de repente con Adán fue un pacto unilateral en donde Dios dio los términos y ahora con Israel cambió la cosa, ¿no? Y ahora Israel podía opinar. No. Sigue siendo unilateral, ¿no? Y le dice, ¿no? Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ahí está el mandamiento, ¿no? Obedece mi palabra. Obedece lo que yo te estoy diciendo. Obedece mi ley. Así como con Adán, lo que podemos ver entonces es que este pacto con Israel es igualmente un pacto de obras. ¿Se dan cuenta? Es igualmente un pacto basado en la obediencia de Israel. Si Israel obedecía a la voz de Dios y guardaba su pacto, iba a recibir las bendiciones. Haz esto y recibirás lo que te ofrezco. Pacto de obras. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que con Adán. La diferencia es que a Israel no le ofrecía la vida eterna. Eran otras bendiciones. ¿Se dan cuenta cuáles eran las bendiciones que Israel iba a recibir en caso de su obediencia? Éxodo 19, 5 y 6. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí está la bendición, ¿verdad? En el caso de Adán era, bueno, van a tener vida eterna. Comes del árbol de la vida y recibirás vida eterna, ¿no? Pero nosotros, así como sabíamos cómo terminó la historia con Adán y Eva, también sabemos cómo terminó la historia de Israel, ¿verdad? Israel no cumplió el pacto. La Escritura nos va mostrando a lo largo del Antiguo Testamento cómo Israel se alejó tras los Baales, se alejó de Dios queriendo ser como las demás naciones. Rompieron el pacto. Rompieron el pacto. Y al romper el pacto, las bendiciones ya no fueron aplicadas a Israel, ¿no? Israel como nación perdió las bendiciones de este pacto. Así que como podemos ver, en Israel se aplicó nuevamente el pacto de obras, ¿no? Algo que debemos darnos cuenta también, hablando de diferencias, es que cuando Dios hizo un pacto con Adán, Adán y Eva estaban capacitados para cumplirlo. ¿Recuerdan? Fueron hechos a imagen de Dios y no tenían pecado. Estaban capacitados para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, la diferencia con el pacto de Dios con Israel es que Israel ya no estaba capacitado. Israel ya estaba caído en su pecado. Israel ya no podía cumplir la voluntad de Dios. Y en otras palabras, ¿no? En palabras del apóstol Pablo, ya no quería cumplir. Entonces podemos ver esa gran diferencia también, que adelantándonos a algo que vamos a ver el próximo domingo, eso nos enseña mucho sobre el propósito del antiguo pacto. El antiguo pacto no tenía el propósito de que la persona pueda cumplirlo y ganar su salvación, porque no lo podía hacer, ¿no? No lo podía hacer. Así que el antiguo pacto no tenía ese propósito. ¿Cuál era el propósito del antiguo pacto? Lo vamos a ver el próximo domingo. Pero el canadiense Denault dice lo siguiente, ¿no? Que los bautistas
creían que el pacto de obras se ratificó, es decir, se confirmó, se aprobó en el antiguo pacto, aquí, con Moisés. Se confirmó otra vez. No es que se cortó o terminó con la caída de Adán y Eva, ¿no? Lo que nos está mostrando es que el pacto de obras continuó. Continuó en el antiguo pacto, pero por razones diferentes, dice Denault, a cuando se las dio inicialmente a Adán. Los términos del pacto de obras, es decir, haz esto y vivirás, fueron repetidos, no para hacer una nueva oferta de vida eterna, sino para recordarles a los israelitas los términos del pacto de obras original del cual Adán y Eva habían caído. Ya nos va adelantando un poco de por qué estaba el antiguo pacto, ¿no? El antiguo pacto estaba para recordar que el hombre ya estaba en pecado y que el hombre desde ese momento ya no podía cumplir la palabra de Dios. Así que, ¿qué es el antiguo pacto? ¿No? El antiguo pacto es aquel pacto que Dios hizo con la nación de Israel por medio de Moisés y que abarca todo el Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo, que es el que inauguró el nuevo pacto, ¿no? Así que cuando tú ves todo el Antiguo Testamento, ese es el antiguo pacto. Y alguno dirá, pero el antiguo pacto no es solo desde Moisés, porque ahí fue en donde se dio, ¿verdad? A Moisés y al pueblo de Israel se dio el pacto. ¿Y qué con lo que sucedió antes de Moisés, después de la caída, ¿no? Todo ese tiempo. Bueno, hay un conocido teólogo llamado Gerhardus Voss, y él dice lo siguiente: por pacto antiguo se entiende no todo el periodo desde la caída del hombre hasta Cristo, sino el periodo desde Moisés hasta Cristo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero, dice, sin embargo, lo que viene antes del periodo mosaico en el relato de Génesis puede incorporarse apropiadamente bajo el antiguo pacto. En el Pentateuco, el Génesis tiene la función de prefacio a la narración de las instituciones mosaicas y el prefacio pertenece a la portada del libro. Lo que Voss está diciendo es que el antiguo pacto comprende, sí, desde Moisés hasta Cristo, pero sin ningún problema se puede también considerar desde la caída de Adán en adelante como parte también del antiguo pacto. ¿Ya? Así que en general ese es el antiguo pacto, ¿no? Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque igualmente continúa lo que se conoce como pacto de obras, ¿no? Antiguo pacto, que es el pacto del Antiguo Testamento, ¿no? El pacto de obras. Así que entramos a nuestro inciso B, ¿no? Inciso B. La descendencia física y espiritual de Abraham. La descendencia física y espiritual de Abraham. Uno de los aspectos que trae mucho debate dentro de la cristiandad, hermanos, es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y que vemos ese pacto desarrollarse de manera progresiva en Génesis. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Génesis 12, versículos 1 al 9. Lo vemos también en Génesis 17, versículos 1 al 22. Y lo vemos también en Génesis 22, versículos 16 al 18. Es un pacto que se ha ido desarrollando con Abraham. ¿Y por qué es un tema controversial el tema del pacto con Abraham? Bueno, el tema con Abraham es clave, por ejemplo, para comprender por qué es que nosotros tenemos diferencia con todos nuestros hermanos paidobautistas. Y tal vez esa es una palabra nueva para muchos, ¿no? Paidobautistas son nuestros hermanos que son cristianos verdaderos, son cristianos evangélicos, son cristianos que salieron también, ¿verdad?, de la Reforma Protestante, pero ellos, por ejemplo, bautizan bebés, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué bautizarán bebés? El tema del pacto de Abraham es clave para entender por qué ellos bautizan bebés y por qué nosotros no. ¿Por qué nosotros bautizamos solo creyentes en Cristo? Sale de aquí, ¿no?
Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que recalcar, amamos a nuestros hermanos paidobautistas, ¿no? Aunque tenemos una gran diferencia en este tema, sabemos que son cristianos verdaderos, ¿no? Los hermanos presbiterianos, los hermanos metodistas, los hermanos luteranos son cristianos verdaderos. Pero tenemos diferencia aquí. También el correcto entendimiento de este pacto de Dios con Abraham nos va a aclarar mucho la confusión que muchos cristianos tienen con respecto a ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿Tiene 2 pueblos? ¿Israel y la iglesia? O tal vez nos va a aclarar la idea de, bueno, si Dios tiene un pueblo, ¿cuál es ese pueblo? ¿La Israel o la iglesia? Eso nos va a ayudar a entender el correcto entendimiento de esto, hermanos, ¿no? Del pacto de Dios con Abraham. Y vamos a tratar de responderlo en esta mañana, ¿no? El apóstol Pablo va a explicar magistralmente este tema inspirado por el Espíritu Santo en Gálatas, el texto que nuestro hermano Jorge estaba leyendo. Gálatas capítulo 4, voy a pedirles que lo busquen nuevamente. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Y mientras lo van buscando, voy a aclarar también por temas de justicia, ¿verdad? Que voy a utilizar mucho el apoyo de la argumentación del teólogo Jeffrey Johnson, que les mencionaba hace un momento, ¿no? Y bueno, él escribió un libro muy, muy bueno llamado El defecto fatal. Así que yo les recomiendo también leer ese libro. Y bueno, de aquí vamos a sacar, de este pasaje de Gálatas 4, 21 al 31, vamos a sacar 3 aspectos, ¿no? En primer lugar, la alegoría presentada por Pablo en el pasaje de Gálatas. En segundo lugar, la alegoría explicada por Pablo en el pasaje de Gálatas. Y en tercer lugar, la alegoría aplicada por Pablo en el pasaje de Gálatas. Así que vamos a leer primero Gálatas 4 del 21 al 24a. ¿Ya? Del 21 al 24a. Dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Pablo le está escribiendo a un grupo de iglesias en Galacia, ¿no? A los Gálatas, que, bueno, ellos no eran judíos, pero de repente habían llegado algunos judíos queriendo cambiar el evangelio. Y habían empezado a presentar un evangelio falso en donde decían, Jesús hizo su parte, sí, Él murió en la cruz, pero tú tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte para ser salvo. Entonces estaban presentando una salvación por obras, algo que Pablo niega categóricamente que puede suceder, ¿no? Así que en ese contexto Pablo escribe todo esto. Y así vamos a entrar a este primer aspecto que nos presenta Pablo, ¿no? La alegoría presentada por Pablo en este pasaje. Pablo comienza poniendo sus bases en la Escritura. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, ¿no habéis leído la ley? Porque está escrito. Pablo no se iba a inventar algo nuevo. Pablo no es que iba a decir, ya, tengo que ser original para enseñar a mis hermanos. No, él agarra la Escritura y dice, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Y es algo que todo ministro de la palabra en la actualidad debería imitar. En fin, Pablo utiliza el acontecimiento de Génesis 16. Lo que vemos en la historia que menciona Pablo, está en Génesis 16, donde a pesar de haber recibido la promesa de Dios de que iban a tener un hijo, una Sarai ya anciana y estéril convence a su envejecido esposo Abraham de tener un hijo con su esclava, Agar, ¿no? Entonces, Abraham dice que escuchó la petición de su esposa y tuvo un hijo con la esclava. Luego, en Génesis 17, Abraham trata de interceder por ese hijo, el hijo de la esclava, que se llama Ismael. Y
Dios le dice en Génesis 17, 20 y 21, escuchen, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero escucha el 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así que Pablo está presentando en esta historia como fundamento bíblico de su enseñanza la gran diferencia que hay entre uno que es hijo físico de Abraham y uno que es el hijo de la promesa de Dios. Porque Ismael era hijo de Abraham. Pero Pablo quiere mostrar, había una gran diferencia, ¿no? No importa que haya salido de los lomos de Abraham, este no era un hijo legítimo de la promesa, era Isaac, ¿no? Así que Pablo ya va mostrando esa diferencia. Y dice, ¿no? Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y como leíamos en Génesis 17, 21, el pacto de Dios se afirmó con el hijo de la libre. Es decir, el hijo de Sara, que fue Isaac. Pablo dice que el hijo de la esclava nació según la carne. Esa es una frase interesante, ¿no? Según la carne. Pero no se está refiriendo necesariamente a la manera en la que se producen los bebés, ¿verdad? No es necesariamente lo que está diciendo. Porque Isaac igual era hijo de Abraham en ese sentido. Se está refiriendo a la manera en la que se engendraron, uno por la promesa y el otro por la falta de fe en Dios, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en el nacimiento de Ismael es que fue producido por la falta de fe en Dios, la falta de fe en la palabra de Dios. Lo que Pablo está haciendo es presentarnos a Ismael, el hijo de la esclava, como representante del pacto de obras. ¿Ya? Pablo está haciendo eso. Pablo está presentando a Ismael como el representante del pacto de obras. Y por otro lado nos presenta a Isaac como el representante del nuevo pacto. Pacto de obras, nuevo pacto. Ismael, Isaac. ¿Ok? Está haciendo eso, está ilustrando. Jeffrey Johnson dice que hay 2 semejanzas que Pablo muestra entre Ismael y el pacto de obras, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en el tema de Ismael. Ismael y el pacto de obras se parecen, ¿por qué? Por su madre, dice, ¿no? Porque siendo Agar una esclava, Ismael nació siendo esclavo, ¿verdad? Como la mamá era esclava, su hijo nació en esclavitud. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. El pacto de obras tiene hijos de esclavitud. La otra semejanza que nos muestra Johnson es la naturaleza del nacimiento de Ismael. La naturaleza del nacimiento de Ismael. No hubo nada sobrenatural en el nacimiento de Ismael, ¿verdad? Ismael nació como un bebé común nace, ¿verdad? La unión de los padres y nació el bebé. Bueno, de la misma manera ocurre con todo aquel que simplemente nace y ya es parte de una realidad, ya está bajo el pacto de obras, ya está bajo la maldición de la ley. Cualquier persona en este mundo, para estar bajo la ley, para estar en esclavitud, solo tiene que nacer. Así como Ismael, ¿no? Nació ya siendo esclavo. Pablo nos va mostrando entonces esas similitudes. Pero es interesante cuando ya se nos va mostrando las diferencias con Isaac, ¿no? En cambio, dice Johnson, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Como dijo el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso dice en Juan 3:6. Entonces, el que nace en la carne, carne es, ¿no? Dice que está en esclavitud. Por naturaleza ya nació en esclavitud. Pero para nacer o para ser parte del reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Para nacer, tiene que nacer en el Espíritu.
De esa manera, Pablo está mostrando las semejanzas entre Isaac y el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Isaac nació de la mujer libre, es decir, nació en libertad. Isaac fue el hijo de la promesa, es decir, que nació por la gracia soberana de Dios. Isaac nació de la forma sobrenatural. Su mamá no podía tener hijos desde su juventud. Y no solamente no podía ahora tener hijos por ese tema físico, sino que ahora era anciana, ¿no? Una mujer de 90 años. Así que el nacimiento de Isaac fue milagroso, ¿no? Nació por el poder de Dios. Esto es lo que sucede con todos aquellos que ponen su fe en el inaugurador del nuevo pacto, que es Jesús. ¿Qué pasa con un cristiano cuando cree en Jesús? Nace de nuevo en libertad, porque Cristo lo hace libre. Nace por la gracia soberana de Dios. Nace por el poder de Dios y no por las obras de los hombres. ¿Se dan cuenta esa similitud? Así que ahí nosotros podemos ver cómo Pablo presenta ya de entrada la alegoría, ¿no? Esta es la ilustración bíblica que tengo para enseñar esto. Y ahora vamos a ver la alegoría explicada por Pablo, ¿no? La alegoría explicada por Pablo. Gálatas capítulo 4, versículos 24b y 25. Dice, el uno, hablando de los hijos, ¿no? Los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hermanos, este texto es interesante, ¿no? Lo que vemos en estos textos es que Pablo está profundizando ahora la alegoría que presentó al principio, ¿no? Y la está aclarando mucho más. Y brevemente podemos destacar dos aspectos importantes en estos dos versículos que Pablo menciona. En primer lugar, la conexión que hay o que Pablo hace entre el monte Sinaí y Agar. Recuerden quién es Agar, ¿no? Agar es la esclava de Sara y Abraham con la cual Abraham tuvo un hijo, ¿no? ¿Y qué es el monte Sinaí? El monte Sinaí es el lugar en donde Dios hizo el pacto sinaítico, el pacto mosaico con Israel, ¿no? Bueno, el monte Sinaí, siendo el lugar donde se llevó a cabo el pacto de Dios con la nación de Israel, Pablo está vinculando o está uniendo, está diciendo, son lo mismo, el pacto mosaico que no da libertad, al contrario, produce hijos en esclavitud, así como Agar, que producía hijos en esclavitud, ¿verdad? Ahora está comparando, ¿no? Está diciendo, ese pacto que Dios hizo con Israel es un pacto que produce hijos en esclavitud. Es un pacto que produce hijos en esclavitud, porque es un pacto de obras las cuales el hombre ya no podía cumplir, ¿no? Es un pacto que produce hijos en esclavitud, bajo maldición. El segundo aspecto que podemos ver en estos dos pasajes que leíamos es que la descendencia física de Abraham está en esclavitud. Y nosotros sabemos que la descendencia física de Abraham son los israelitas, ¿verdad? Pablo está enseñando que los israelitas están en esclavitud, ¿no? Dice Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo en el primer siglo ya estaba diciendo que la Jerusalén actual, que obviamente es la capital de Israel, está en esclavitud. Está diciendo que es hija de una madre en esclavitud, ¿no? Y esto se muestra claramente cuando el Señor Jesucristo, igualmente en el primer siglo, le dice a un grupo de judíos que creían que eran libres porque eran linaje físico de Abraham. ¿Y qué les dice Jesús? Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, no importa si tu padre sea Abraham o no, si haces pecado, esclavo es del pecado. Así que Jesucristo ya va mostrando que no es un tema físico, sino es un tema espiritual.
Como dijo alguien alguna vez, ¿no? No importa si los judíos tienen a Abraham por padre físico, como Ismael. Ismael tenía a Abraham como padre físico y eso no lo hizo libre, ¿no? Él era hijo de la esclava. Los que tienen a Abraham como los judíos, ¿no? Como padre físico, nacieron en esclavitud del pecado. Son esclavos del pecado y están bajo maldición. A no ser que nazcan de nuevo por el Espíritu de Dios en el pacto de la promesa por medio de la fe. Jesús habla claro a los judíos, ¿no? Les está hablando claro a estos judíos que creían que por ser hijos de Abraham somos hijos de Dios. No, Jesús dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que no solamente les dice, ustedes no solamente no son hijos espirituales de Abraham, sino que no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Hermanos, esto es importante saber. Nadie es hijo de Dios por una simple descendencia física. ¿Y cómo lo aplicamos eso en nuestro tiempo, hermanos? Si nosotros somos cristianos, tenemos que saber que nuestros hijos no heredan nuestra salvación solo por ser nuestros hijos. Ellos necesitan creer en Jesucristo como su Salvador personal y que lo tengan como su Señor. Y arrepentirse delante de Jesús de sus propios pecados y así poder ser hijos de Dios. Nadie puede ser hijo de Abraham, y esto es importante también, nadie puede ser hijo de Abraham solo por ser descendiente físico de Abraham. Eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14. Voy a pedirte que lo busques. Gálatas 3, versículos 6 al 14. Y este texto es tan importante para que nos va a ayudar a entender de que la descendencia física de Abraham no son los verdaderos hijos de Abraham, ¿no? Gálatas 3, versículos 6 al 14 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, dice Pablo, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Recuerdan el principio del pacto de obras? Haz esto y vivirás. Eso está diciendo Pablo. El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ese es el principio de la ley. Cristo nos redimió, dice el versículo 13, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, y este texto quiero que lo escuches bien, hermano, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es un texto muy importante para entender que los verdaderos hijos de Dios o los verdaderos hijos de Abraham son los que están en Cristo. Son los que están en Cristo Jesús. Y los que le rechazan, ¿dónde entrarán, no? Los que le rechazan son enemigos de Dios, no son hijos de Dios. Como dijo Jesucristo, son hijos del diablo los que rechazan a Cristo. De manera que nosotros podemos ver que los verdaderos hijos de Abraham, el verdadero pueblo de Dios, son todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Porque así es como dice Pablo en Gálatas 3:14, lo que leíamos, ¿no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es en Cristo. Él es quien inauguró el nuevo pacto. Jesús es quien nos saca de la maldición del pacto de obras que no podemos cumplir por causa de nuestro pecado y nos introduce al pacto de gracia.
Hay una gran diferencia. Pacto de obras, ¿no? Tú tienes que hacer para recibir, pero no puedes hacer porque estás en pecado, ¿no? Tus obras no son perfectas. Pero Cristo te mueve por medio de la fe al pacto de gracia, en donde Cristo lo hizo todo y tú solo tienes que creer y entregarte a Él. Y de este verdadero pueblo de Dios es de quien Pablo habla en los versículos 26 y 27 de Gálatas 4, lo que estamos viendo, ¿no? Gálatas 4, versículos 26 y 27, ya estamos acabando, hermanos. ¿Qué dice versículo 26 y 27 de Gálatas 4? Dice, mas la Jerusalén de arriba. ¿Recuerdan que en el versículo anterior mencionó a la Jerusalén actual? Estaba hablando de la Jerusalén terrenal, aquella que es hija de esclavitud. Bueno, ahora está hablando de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, dice, ¿no? Regocíjate, oh estéril, de que no das, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo está mostrando que hay una clara diferencia entre la Jerusalén actual, que es la Jerusalén terrenal, y la Jerusalén de arriba, ¿verdad? La Jerusalén terrenal representa a la Israel nacional, ¿verdad? La Israel terrenal. Pero la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, está representando a la iglesia, ¿no? La Jerusalén de arriba es la iglesia. Hay una gran diferencia entre la iglesia y la nación de Israel. Hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? La nación de Israel, que se jacta de estar bajo el pacto mosaico, Pablo dice, es hijo de la esclava. Por tanto, está en esclavitud. Rompieron el pacto de Dios por cuanto no podían cumplirlo y ahora están bajo maldición de la que Pablo habla en Gálatas 3:10. Si lo tienes ahí, Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Israel cree que puede, pero no. Pablo dice, no, si quieres salvarte, si quieres conseguir el favor de Dios a través de tu cumplimiento de la ley, estás en el pacto de obras y eres esclavo. Pablo está diciendo eso. La nación de Israel está bajo condenación, hermanos. Así como todos aquellos que rechazan a Cristo. Ustedes saben que Israel ahora mismo no creen que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Ellos siguen esperando a un Mesías que algún día va a llegar, pero ellos no creen que Jesucristo es el Mesías y que ya vino a rescatar a su pueblo. Ellos lo rechazaron, como dice el apóstol Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al único que nos cambia de la esclavitud a la libertad. Así que Israel como nación sigue en esclavitud porque rechazan a Jesucristo, ¿verdad? Pero la iglesia, y alguno puede estar pensando, pero pobres israelitas. Hermanos, Dios no se olvidó de los israelitas. La iglesia abre puerta ahora no solamente a una nación, sino a todas las naciones, ¿no? La iglesia está conformada por judíos y gentiles, creyentes en Cristo, porque hay judíos que ahora mismo están también cayendo a los pies de Jesús por el evangelio. Y están saliendo del judaísmo para creer en Cristo, ¿no? Entonces Dios no se ha olvidado de los israelitas. Dios abrió la puerta más ampliamente ahora para Israel a través de Cristo y para todas las naciones, ¿no? Por eso es que la iglesia está conformada por judíos y gentiles creyentes en Cristo. Pablo está mostrando eso también, ¿no? La Jerusalén de arriba es la Jerusalén espiritual, es la iglesia. Gálatas 3:29, y ese es un buen texto también que me gustaría que lo leas. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros, Pablo le está escribiendo a los Gálatas, a una iglesia no judía, y les dice, y si vosotros, creyentes gentiles, sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que si tú eres cristiano, estimado hermano o hermana, si tú eres cristiano, por la autoridad de la palabra yo puedo asegurarte que tú eres mucho más hijo de Abraham que un israelita nacido en la misma Jerusalén terrenal. Porque Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Así que ahí va mostrando Pablo, ¿verdad? Que aunque hay muchos descendientes físicos de Abraham, en realidad la verdadera descendencia de Abraham son los hijos espirituales por la fe. El versículo 27 de Gálatas 4 es una cita que Pablo hace del profeta Isaías, Isaías 54:1. Y lo interesante es que muchas veces cuando nosotros leemos a Isaías decimos, está hablando de Israel. Pero Pablo cita a Isaías para referirse a la iglesia. ¿Qué dice Isaías? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, como Sara, ¿recuerdan? Sara no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Pablo usa este texto para hablar de la iglesia. La iglesia es aquella que ahora tiene que gozarse, ¿no? Y disfrutar de que son hijos de Dios, hijos de la promesa. Y así entramos a nuestra última parte de el antiguo pacto, ¿no? La alegoría aplicada por Pablo en este pasaje. Versículos 28 al 31 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, dice Pablo. Pablo concluye su ilustración, ¿verdad? Aplicando a los cristianos, a la iglesia del Señor, todo lo que había estado hablando, ¿no? Dice el versículo 28, así que, hermanos, Pablo se está dirigiendo directamente ahora a la iglesia de Galacia, que eran cristianos gentiles, ¿no? Hermanos, nosotros, dice, ahora Pablo se incluye con ellos, como Isaac, somos hijos de la promesa. No está refiriéndose a la nación de Israel, se está refiriendo a cristianos conformados por judíos y gentiles, la iglesia, y dice, somos hijos de la promesa. El verdadero pueblo de Dios es aquel que está unido a Cristo por la fe. Es la iglesia, ¿no? Y está conformado por personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda época a lo largo de la historia de la humanidad. Es por eso que nosotros podemos asegurar que Abraham es parte de la iglesia. Todos los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento que creyeron en la promesa de Dios son parte de la iglesia, ¿verdad? Porque todos miraban hacia la promesa por cumplir, que es Cristo. Y nosotros, los que hemos creído después de Cristo, hemos visto hacia atrás, hacia la promesa ya cumplida, que es Cristo. Y por Cristo es que estamos unidos por la fe, ¿verdad? Por eso estamos viendo acá, Pablo incluyendo en Cristo a todos los que han creído. Y siempre, hermanos, vamos a ver también que el pueblo de Dios es perseguido, es atacado por aquellos que son enemigos de Dios. Los que rechazan a Jesús, el evangelio de Cristo, son enemigos de Dios y persiguen a la iglesia. Por eso en el versículo 29 dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, dice Pablo. Pablo está hablando de los judíos de su tiempo que perseguían a los que predicaban el evangelio de la gracia. Y estos judíos iban a judaizar a las iglesias. Iban y les decían lo que pasó con los Gálatas, ¿no? Cumple la ley, y así vas a construir la mitad del puente, ¿no? Porque Cristo hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya con el cumplimiento de la ley.
El Evangelio no dice eso, ¿no? El Evangelio es gracia, no obras. Entonces Pablo va a hablar de estos perseguidores en su tiempo, que los hay en nuestro tiempo también. Cualquiera que rechaza a Cristo es enemigo de la iglesia y nos persigue y habla mal de los cristianos y trata de difamar a los cristianos. Sucede hoy en día también. La nación de Israel, hermanos, está tan alejada de Dios por rechazar a Cristo que el versículo 30 confirma que han sido echados. Mira, dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo está usando nuevamente la Escritura, ¿no? ¿Qué sucedió con Agar y con su hijo Ismael? Dios finalmente le dice a Abraham, échalos al desierto, ¿no? Dios le prometió que iba a cuidar de ellos. Le prometió que iba a bendecirlo por su parte, pero ellos no eran el hijo de la promesa, ¿no? Así que lo que Pablo está mostrando es eso. El hijo de la esclava no heredará con la libre. Y Pablo acaba de decir que Israel, la nación de Israel, está en esclavitud. Son hijos de la esclava y no pueden, rechazando a Cristo, heredar con el hijo de la promesa, que es la iglesia, ¿no? De manera que Pablo también dice en Romanos 9, versículos 6 y 7, escucha lo que dice Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que en conclusión, hermanos, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Uno. ¿Cuál es ese pueblo de Dios? La iglesia, ¿verdad? Conformada por judíos cristianos y gentiles cristianos. Así que, hermanos, eso es algo importante que tenemos que saber. Y ahora, una aplicación para nosotros. Los judíos tuvieron el privilegio, como nación, de tratar con Dios de manera íntima, ¿verdad? De parte de Dios ellos recibieron su ley, recibieron su culto, recibieron su pacto, pero aún así ellos quebrantaron el pacto de Dios. Conociendo tanto de Dios, siendo una nación tan religiosa, hasta el día de hoy, miles y miles y miles de judíos se están yendo a la condenación por echar a Cristo, por rechazar a Cristo. Esta mañana, estimado hermano o amigo, quiero preguntarte, ¿es Jesús tu libertador? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? Porque de nada sirve que nosotros estemos aquí seguido, ¿verdad? O aparentar religiosidad, o que conozco la Escritura como muchos fariseos, si por dentro estoy muerto espiritualmente, separado de Dios, enemistado con Dios. Desde que naciste tienes que saber, desde que naciste estás en esclavitud, estás bajo el pacto de obras, pero tú no puedes cumplir el pacto de obras. Es un pacto de maldición, por causa de tu pecado, no por causa de Dios. Por causa de tu pecado tú no puedes hacer, ni quieres hacer la voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos 8. Y cuando llegue el día del juicio, Dios te juzgará por tus obras, dice Romanos capítulo 2. Vas a ser juzgado por tus obras. Y como vemos, tus obras no son perfectas. Solo hay alguien en toda la historia de la humanidad que pudo cumplir el pacto de obras, y ese fue Jesús. Él hizo toda la voluntad de Dios en su ministerio terrenal. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Él es quien da libertad a los esclavos. Aférrate a Isaac, no a Ismael. Aférrate a Jesús, no a tus propios esfuerzos por ganar tu salvación. Cristo murió para darte perdón. Y Cristo también resucitó para darte vida. Y no cualquier vida, sino vida eterna. Cristo ganó esa vida eterna cumpliendo el pacto de obras con una vida perfecta. Y no la ganó para sí mismo, sino que la ganó para darla. Así como Dios le ofreció
a Adán en el Génesis: come de todo árbol. Así también Cristo ofrece la vida eterna a todo aquel que cree en Él arrepentido de sus pecados el día de hoy.